tarde con Alberto Casado, que lo ha sido todo en el ámbito de la propiedad industrial, al menos desde el punto de vista institucional. Alberto es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y pertenece al ya extinto Cuerpo de Letrados del Registro de la Propiedad Industrial. Ha sido profesor en las Universidades Complutense de Madrid, Robert Schuman de Estrasburgo y en el Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante, el Magister Lucentinus. Ha sido también miembro de la Tom McCarthy Foundation. En el ámbito institucional, como decía, él fue vicepresidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, la predecesora de la EUIPO, entre 1994 y 2004, experto consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, representante de España ante el Consejo de Administración de la Oficina Europea de Patentes y miembro del Consejo de Administración del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea. En mayo de 2008 fue nombrado director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, un cargo que ocupó hasta el año 2012. Y desde el año 2012 hasta el año 2018 ha sido vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes. En la actualidad está jubilado, pero no retirado en absoluto, diría yo, y es miembro del Consejo Académico del Magister Lucentinus y además consejero externo of counsel del bufete Bailos. Alberto nos va a hablar de algunas de las últimas tendencias o las últimas evoluciones en el ámbito de la propiedad industrial y su interconexión con determinados avances tecnológicos que tienen una relevancia total y absoluta para nuestra materia. Así que, Alberto, muchas gracias por acompañarnos y tienes la palabra. No sé si puedes utilizar ese micro, no sé si se puede mover un poco, creo que sí. Sí, pues estupendo. Enciéndelo. En primer lugar, quiero agradecer a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a mi oficina, si me permites que lo diga, por haberme dado esta opción, esta posibilidad de venir aquí, y muchísimas gracias a su director, José Antonio, por haberse acordado de mí. Antes veníamos hablando del papel de los jubilados, como él bien dice, jubilado estoy, pero sigo dando la lata en el ámbito de la propiedad industrial, en la medida de lo posible, siempre intentando que esa lata sea positiva y no una carga para la organización. Y José Antonio ha tenido siempre la amabilidad de contar conmigo en numerosas de estas actividades. Y veros a vosotros es un placer adicional, incluidos los nuevos, que os veo por ahí al fondo, como suele pasar siempre con las nuevas promociones. Y me han adjudicado un tema que creo que es francamente interesante, que se ha ido además tocando de manera puntual y parcial a lo largo de esta semana, y es cómo interactúan nuevas tecnologías y propiedad industrial. Y al hablar de propiedad industrial, hablamos de propiedad industrial en general. No solamente hablamos de los aspectos jurídicos, legales de la propiedad industrial, sino que hablamos también de los aspectos organizativos y de los aspectos profesionales, que son fundamentales para nosotros. Y para hacerlo me pareció correcto empezar con una definición que dio en su día la OCDE sobre el papel de la propiedad industrial en el ámbito económico. ¿Por qué esta definición? Porque es una definición no jurídica. Es una definición que pone el aspecto en 4 elementos claves. En primer lugar, en la innovación. Propiedad industrial e innovación comercial e innovación tecnológica. Esta mañana hablábamos, algún ponente señalaba que el campo de los signos distintivos implica también innovación, sin lugar a dudas. Innovación comercial gira en torno básicamente a los signos distintivos y al diseño e innovación tecnológica, que gira básicamente en torno a las patentes y a las modalidades de patentes. Y además, en esa definición de la OCDE se dice que es necesario que en torno a la propiedad industrial se produzca un entorno, un ambiente que favorezca la innovación. Ambiente que tiene que ser político, naturalmente, pero que también tiene que ser económico. Es decir, tiene que darse las condiciones básicas para que esa innovación crezca y además, ese proceso tiene que facilitar el desarrollo de nuevos productos. Señala la OCDE que
Cada vez se requieren productos más ajustados a las nuevas necesidades, que reduzcan el coste, utiliza la expresión de low cost, y que satisfaga las nuevas necesidades que se generan. Productos, diseños y tecnología. Y ahí entra un concepto fundamental hoy en día, que es el de la flexibilidad. Yo os voy a contar una anécdota y la vais a entender perfectamente. Cuando en la Oficina Europea de Patentes detectamos el problema de la inteligencia artificial, se detecta en una reunión que tenemos con la vicepresidenta de Alibaba. Era una reunión, todos los meses teníamos una reunión, yo estaba de vicepresidente allí, en la parte operativa, con un gran cliente. Ella podía ser Boy. Llega la vicepresidenta de Alibaba, que era una señora de origen chino educada en Estados Unidos, y nos dice en la reunión: tenemos un problema con ustedes. ¿Cuál es el problema? El problema es que ustedes no nos dan el mismo servicio que nos da la USPTO, la oficina norteamericana. ¿A qué se refiere? Pues que naturalmente nosotros no protegíamos, básicamente, o protegíamos muy poco el software, protegíamos muy poco los métodos matemáticos y los nuevos métodos de negocios. Y le dijimos, naturalmente, el derecho europeo solamente lo protege en ciertas circunstancias, protege aquellos elementos técnicos que resuelven un problema técnico. Ahí se queda la reunión, pero llega el momento importante de cualquier reunión, que es la comida. Y en la comida nos dice dónde tienen el problema. El problema es que Alibaba empieza como Amazon, como una gran tienda online, y de repente se desarrollan y se extienden por todo el mundo. Y empiezan a tener competidores que copian. Y se dan cuenta que el copyright, el derecho de autor, no les da prácticamente ningún tipo de protección. E empiezan a solicitar patentes. Claro, en Estados Unidos les dan muchas patentes, pero en Europa les rechazamos casi todas las solicitudes de patentes. Básicamente, no solo por el contenido, sino por la deficiente presentación de las solicitudes a la hora de redactar las claims, las reivindicaciones y la memoria. Y entonces ellos nos dicen, nosotros solicitamos muchas solicitudes de patentes que tienen elementos de inteligencia artificial, y ustedes no nos aclaran bien el por qué nos suspenden la tramitación. El resultado de esa reunión fue muy sencilla. Fue el equipo de la DG1, le dijo: hay que saber qué rayos está pasando en las solicitudes de patentes. Se hace un estudio estadístico por los equipos y llegamos a la conclusión de que algo más del 30% de las solicitudes en general, de patentes que se estaban presentando tenían elementos de inteligencia artificial. Algo más del 30%. Y además, pronto descubrimos que no son en el ámbito tecnológico, por ejemplo, de los ordenadores o de las telecomunicaciones. El número uno era lo que se llamaba la tecnología médica. Era la que más utilizaba inteligencia artificial. Habíamos detectado el problema, pero solo parcialmente, porque habíamos cambiado la configuración de los equipos de examinadores de patentes, que sabéis que funcionan con 3, y ya no eran, en muchos casos, de la misma área tecnológica, sino que habíamos creado los equipos mixtos, intercambiábamos gente. Pero sabíamos que había un problema, pero no habíamos detectado la raíz de ese problema. La consecuencia es que planteamos esta situación y me toca exponérselo al presidente de la EPO en una reunión del comité de dirección. Y, naturalmente, ¿qué sucede? Yo soy jurista. Los juristas saltan, empiezan a chillar y dicen: ¿pero usted qué quiere? ¿Cambiar la convención? Yo no quiero cambiar la convención. Ni se me ocurriría incluso plantear para el futuro un análisis de cambio jurídico. Lo que quiero es saber lo que está pasando, porque tengo un 30% de solicitudes con elementos de inteligencia artificial. Y no sabemos cómo debemos tratar. Bueno, eso dio lugar a, muchos de vosotros los conocéis, una conferencia internacional con 500 invitados, en donde analizamos, que no propusimos nada, analizamos los problemas que se estaban planteando con una composición multidisciplinar que iba desde jueces hasta técnicos, examinadores, abogados, agentes de la propiedad industrial.
etcétera, etcétera. Por lo tanto, llegamos a una conclusión. Y la conclusión era flexibilidad. No sabemos aún cómo lo vamos a resolver, pero sí tenemos que tener en cuenta, presente, que está cambiando el tejido industrial, está cambiando el tejido empresarial y que nosotros tenemos que dar una solución a ese cambio. Y el cuarto elemento que incluye la OCDE es, naturalmente, que se trata de innovación protegida. Es una innovación que incide, que tiene que incidir en el desarrollo económico y dar una tutela adecuada a quienes la desarrollan. Hay un quinto factor. El quinto factor, obviamente, es la mundialización o globalización. A mí no me gusta el término globalización. Que está ahí, a pesar de los movimientos nacionalistas que estamos todos padeciendo. Lo cierto es que el proceso de mundialización no solamente no ha cambiado, se ha intensificado, pero hay un cambio muy importante. Todos sabemos que frente a un fenómeno global, a un problema global, se requieren soluciones globales. Ese es el principio básico. Lo que sucede que, y lo vamos a ver ahora cuando hablemos de inteligencia artificial, a diferencia de los procesos de desarrollo industriales que se producen durante la primera, segunda y tercera revolución industrial, la cuarta revolución industrial no hay un centro de desarrollo claro. Existen distintos polos de desarrollo. Existe un clarísimo polo en algunos países asiáticos, pero también en Estados Unidos se está haciendo un esfuerzo enorme para avanzar en el desarrollo de las nuevas tecnologías, lo cual genera un problema o distintos problemas de distinta naturaleza. En primer lugar, ha dado lugar a la intensificación de los pools tecnológicos. Hoy en día no se puede pensar en desarrollos por parte de los grandes centros de investigación y de las grandes empresas sin tener en cuenta los pools tecnológicos. Cuando un automóvil nuevo surge, es el fruto de licencias cruzadas entre numerosos fabricantes que van desde el fabricante tradicional de automóviles hasta los fabricantes de móviles. De hecho, Ericsson, en una reunión de estas que os comento, me decía que hoy en día los automóviles en realidad son móviles con 4 ruedas, porque la cantidad de componentes que vienen del sector de comunicación y de telecomunicación que se integran en los nuevos automóviles hace que haya que diversificar y que juntar los esfuerzos de distintos sectores. Pero produce también tensiones, guerras comerciales, tensiones entre empresas, tensiones entre países y áreas geográficas. Y eso lo padecemos. Hoy en día, la semana pasada, China decía que en la próxima década tendrá el control y el mayor desarrollo del 6G y el mayor control sobre los nuevos desarrollos basados en inteligencia artificial, a lo cual responde, obviamente, Estados Unidos con un esfuerzo de investigación. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación compleja porque sabemos, o se sabe a dónde se quiere ir, pero no siempre sabemos cómo vamos a tutelar esos resultados de ese proceso de innovación y, por otro lado, además nos encontramos con intereses y concepciones jurídicas distintas. Nos decía hoy Joao que los chinos, cuando solicitan una marca en la Unión Europea y se les rechaza, presentan 100. Pero no es porque no quieran proteger, es que su cultura no les permite presentar un recurso. Ellos no están acostumbrados a recurrir. Pero ¿saben lo que hicieron en patentes? Eso no lo explicaba muy bien en Múnich el commissioner chino. Ellos se dieron cuenta hace ya mucho tiempo, y tienen una reproducción del sistema europeo de patentes, que la clave estaba en las patentes. Entonces, lo que hicieron es que todas las empresas chinas, si querían recibir ayudas, subvenciones y premios, tenían que presentar solicitudes de patentes. Les era igual el contenido. Por eso, de repente, nos encontramos con más de 1 millón de solicitudes al año chinas, a lo que había que añadir otras tantas de modelos de utilidad chinos. Yo recuerdo que nuestros colegas a veces decían, pero si esto es basura. No, señor, lo que están es haciendo un proceso
de formación, de training masivo y brutal a las empresas. Ya, decían ellos, llegará el momento que sepan utilizar el sistema de patentes y que lo que van a patentar es efectivamente lo que es útil para ellos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que tienen miles de patentes internacionales que cubren los estándares europeos, y los estándares norteamericanos y los estándares japoneses, las famosas triadas. Muchas de ellas ya de origen chino. Y lo mismo está pasando con marcas. Están lanzándose a controlar la parte comercial a través de esas marcas. Por lo tanto, nos encontramos con un fenómeno no enteramente nuevo, pero que sí, como pasa con todos los fenómenos que surgen en un momento, se está acelerando. Fijaros en esto. Esto es una portada del año 2004 de una revista, ¿os acordáis? Yo no sé si sigue aún en el mercado, que es Business Week. En el año 2004 lanzan un artículo sobre el nuevo orden competitivo mundial y lo ilustran con este gráfico. En el gráfico que hacen desaparecer las fronteras geográficas para convertirlas en fronteras económicas, empresariales. Es decir, es el inicio de la globalización y lo subraya diciendo: lo que es más importante hoy en día no son tanto las fronteras geográficas de los países, sino quién controla el mercado, quién controla las grandes empresas en el mercado. Pasamos de unas fronteras políticas a unas fronteras empresariales. Por lo tanto, nos encontramos con un ámbito relativamente nuevo. El director me pidió antes que fuera breve y yo intentaré ser breve, pero es que me enrollo mucho. Como decía Manel antes, es un problema que tenemos los de Santiago. Pero así, tú me mandas a pasear cuando quieras y ya está. Todo lo que está pasando afecta a múltiples ámbitos. Tú lo señalaste hace 2 días cuando hablabas de los problemas profesionales que se están planteando. Pero es que son legales, son organizativos y son profesionales. Es decir, está afectando a todos los ámbitos de la propiedad industrial. No os preocupéis, los jóvenes, no vamos a tener menos trabajo, vamos a tener más trabajo. Lo que pasa es que cambia cada vez más la naturaleza de ese trabajo. Y voy a empezar con la perspectiva legal, voy a ir muy rápido aquí, con 3 ejemplos concretos. Uno es la evolución de los signos, que puede ser marca. Otro es la protección de la inteligencia artificial a través de patentes, que está cambiando. Ha habido una sentencia muy reciente del Tribunal Federal en Australia dando la cotitularidad, reconocimiento de coinventor a un programa de inteligencia artificial. No se atrevieron a ir a la cotitularidad del caso Davos, porque no tiene personalidad jurídica, pero tampoco tenían que haberle dado eso, si me explico, porque no tiene personalidad jurídica. Pero bueno, y por último, el tema de moda, que es la protección de las marcas en la nueva realidad virtual, en el cual ayer Ángel nos ilustró y nos divertimos mucho con él, además. Pero fijaros los 3 ejemplos que he escogido. En los 3 ejemplos se producen el mismo tipo de problemas. Problemas de índole social, porque cambia la relación laboral y la relación con el ámbito empresarial y el ámbito registral. Ya no quiero hablar de problemas éticos, que son evidentes, problemas económicos, problemas legales y, obviamente, en el ámbito de la propiedad industrial, que no sabemos, en muchos casos aún, cómo vamos a resolver los problemas que surgen. Sabemos que los problemas están ahí, sabemos cómo surgen esos problemas, pero no sabemos aún cómo los vamos a tratar. El caso más sencillo ahora es el caso de los signos que pueden ser marca. Los que tenemos ya más de 22 años, que es mi caso, que nos formamos hace unos cuantos años en la doctrina tradicional de la Escuela de Santiago, nos decía que había 3 clases de signos. Signos denominativos, gráficos y mixtos. Y ya estaba. Era muy sencillito, o era una denominación, o era un dibujito, o era una combinación de dibujos y palabras. Claro, eso que nos enseñaron
Nos lo enseñaron en Santiago, pero lo enseñaron en el Max Planck y lo enseñaban en todos los centros de formación. Con lo cual, cuando hicimos la normativa de los años 80, los que estábamos ahí, Alexander von Mühlender, yo mismo, pues reprodujimos en la norma lo que sabíamos. Claro, ya había pequeños cambios. Con lo cual, si os fijáis bien en la normativa de los años 80, tanto la directiva como el primer reglamento antes de la modificación, ¿qué decimos? Decimos, podrán constituir marca todos signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, esta es la palabra clave, especialmente las palabras, los dibujos, las letras, las cifras, las formas de producto, su presentación, a condición de Estamos hablando de 3 tipos de signos. Claro que esta definición era enunciativa. Sabíamos que había otra cosa que se llamaba en aquel momento signos no tradicionales, pero no lo teníamos muy claro, así que no fuimos demasiado lejos en esa definición. Y además introdujimos el término de representación gráfica, que era un elemento ultra conservador, entre el cual yo estaba totalmente de acuerdo, todo hay que decirlo, que decíamos seguridad jurídica y cumplimiento de las funciones de la marca, sobre todo el origen empresarial, requiere una representación gráfica, porque somos un registro. Esa era nuestra valoración, no era otra. Que, por cierto, enhorabuena por sus 30 años de cambio de registro a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Éramos un registro mercantil y, por lo tanto, necesitábamos tener esa representación gráfica, tocarla y decir, esto se compara o no se compara. Claro, pronto el Tribunal de Justicia empezó a hacernos así y a decir, oiga, mire usted, esa enunciación o esa norma es enunciativa. Por lo tanto, no sean ustedes demasiado conservadores, porque la industria empezaba a protestar. Por lo tanto, ahí se incluyen los signos no verbales y los no visuales. Otra cosa es que cumpla o no cumpla el requisito de la representación gráfica. Problema distinto. Pero a priori sí se pueden proteger. La condición para registrar esos signos no tradicionales debe ser que sean representados gráficamente y satisfacer las condiciones legales. Y además el tribunal nos dice cuáles son las condiciones legales. Dice que tiene que ser clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Y estas condiciones existen y se mantienen hoy en día. Desaparece el concepto de representación gráfica, pero no el resto de las condiciones. Y nos dice, una simple descripción escrita no constituye una alternativa adecuada para satisfacer el requisito de la representación gráfica. Que, por cierto, hay un país, que es México, que ha cambiado precisamente y ha aceptado, tiene un lío del copón, iba a decir del carajo, pero me limito a decir del copón, porque no sabe muy bien ahora cómo tratar el tema. Bueno, en la antigua EUIPO, en la antigua OAMI, pronto nos enfrentamos con ese problema. Y nos enfrentamos en 2 casos que además le dimos un tratamiento distinto. Uno es el caso de The Smell of the Fresh Cut Grass, en el cual la oficina rechaza la inscripción porque no hay una representación gráfica, es una descripción verbal, pero en la sala de recursos, la pena que no esté aquí Joao, en la sala de recursos el ponente era un excelente jurista fiscal irlandés, gran amante del golf, tal como os lo cuento, ¿te acuerdas de él? Y identificaba perfectamente el olor de la hierba recién cortada. A él le gustaba ir por la mañana temprano al campo de golf y para él era clarísimo que era un olor determinado. Claro, eso es un elemento subjetivo, porque a mí la hierba seguramente me olería de manera distinta y además, ¿cómo comparas? Pero concede, en la sala de recursos, concede esta marca. Nunca se aplicó. Nunca se aplicó porque rápidamente no pidieron la anulación, pero la empresa rápidamente se dio cuenta que se iba a meter en un lío y era mucho mejor dejarla ahí a ver qué pasaba. Y el siguiente caso fue una sonora, que era de clic. Dice, en la descripción decía marca sonora consistente en un clic. Bien. Naturalmente, esta ya sí se rechazó porque ya habíamos pasado la fiebre del primer caso. Entonces ya nos dimos cuenta que ya no se podía hacer. Pero pronto nos encontramos con las marcas sonoras. Cada vez había más solicitudes. Y se encontró una solución que fue las marcas sonoras empezaron a concederse cuando se presentaban con una notación musical. Es decir, se presentaba el pentagrama y
Eso nos permitía tener una representación gráfica y, si había un nuevo sonido, comparar ese sonido a través del pentagrama. Pero entonces se produce un cambio tecnológico. Y el cambio tecnológico es que dejamos de tener un boletín de marca, en aquel momento comunitaria, de marca de la Unión Europea, en papel, para hacerlo en electrónico. Y nos damos cuenta que había una cosa que se llamaba MP3. Y él nos daba el sonido lo metíamos en el boletín y teníamos el sonido, ¡pim!, y ya sabíamos exactamente qué sonido habíamos protegido. Pero si os dais cuenta, estamos quebrantando el principio de representación gráfica. Ya no hay una representación gráfica, hay una representación sonora. Y eso nos lleva a la siguiente conclusión, y es que había que cambiar la normativa. Y la normativa se cambia en el año 17, se elimina el término representación gráfica, y ya no voy a dar más la lata con esto, y se permite registrar cualquier tipo de signo siempre y cuando haya una solución tecnológica que permita comparar en el futuro ese signo con los signos que se vuelvan a presentar. Era importante el tema del olor, que aún sigue sin resolver. Lo intentamos hacer con una cosa que se llamaba nariz, que se utiliza en el sistema de vinos, no recuerdo el nariz, no sé cuánto se llamaba. Y, claro, aquello nos daba un olor, pero después no podíamos comparar ese olor que nos daba, pues no lo podíamos almacenar con las nuevas solicitudes. Por lo tanto, aún seguimos con ese problema, pero lo importante es que ya no hay la obligación de una representación gráfica. Lo único que necesitamos es que la tecnología nos ofrezca una solución. Y si la tecnología nos ofrece una solución, ese signo no tradicional podrá ser objeto de protección. Y ojo, que los olores se usan no solo en perfume. La prensa, los editores, era uno de los sectores que más querían proteger olores. Cuando habría un periódico, identificaba el periódico no solo por la cabecera. Los automóviles siguen utilizando olores. Cuando uno compra un automóvil nuevo, están caros, ya lo sé, tiene un olor especial según el modelo, la marca, y eso teníamos una fuerte presión, pero no se puede aún resolver. Por lo tanto, se ha resuelto ese problema, se mantienen las demás condiciones legales, solo cambia el objeto que decía antes de la representación gráfica. Segundo ejemplo en cómo incide las nuevas tecnologías en la propiedad industrial, en propiedad intelectual en general. Porque, claro, la cuarta revolución industrial es un inmenso salto tecnológico. Recordad, el derecho de patentes se basa en el derecho de patentes de protección del hardware. Ese es el derecho que se desarrolla en el siglo XIX y que está en vigor hoy en día. Pero es que ahora nos encontramos con que el software es cada vez más importante. El software, supersoftware y los algoritmos, que fue lo que nos rompió la cabeza de manera práctica. Mira, este cuadro refleja perfectamente lo que es la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. Las tres primeras están focalizadas en áreas geográficas y además lo que busca es la repetición del trabajo físico, incluida la tercera revolución, que ya está la informática, ya está la electrónica, ya está la energía nuclear. Pero en la cuarta se produce ese salto tecnológico que es permitir a los sistemas tomar decisiones, hacer el trabajo que hasta ese momento solo lo podía hacer el ser humano. Solamente los seres que tenían inteligencia podían hacer ese trabajo. Y sin embargo, se produce ese salto. Pero ese salto se produce, el otro día veíamos los robots, no tienen casi nada que ver con eso de los robots. Lo que tiene que ver son con una interconectividad, una superconectividad de miles y miles de sistemas que nos permiten encontrar soluciones, pero que esas soluciones, a su vez, buscan soluciones ellos mismos sin necesidad de recibir instrucciones, sin necesidad de que nadie le dé las órdenes de cambiar o de mejorar. La consecuencia
Lo vimos, por ejemplo, en el caso de los automóviles sin conductor, en donde se tiene que cambiar el modelo porque hay un riesgo. El riesgo es que se empieza con un super software determinado y al poco tiempo cada automóvil desarrolla un sistema distinto para resolver el mismo tipo de problema, el famoso problema moral de qué hago si mato a la viejecita o al ciclista que está ahí o mato al ocupante del automóvil. Y cada uno de esos automóviles, los primeros modelos que se hacen, lo que daba una solución distinta al cabo de pocos meses. Por eso se cambia el sistema, es un sistema vía satélite con un modelo unificado. Y yo aquí. Y ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Aquí ya tenemos un elemento de complejidad que no teníamos en el caso anterior. En primer lugar, es muy, muy complejo. Tiene múltiples facetas, tiene múltiples contenidos. Cubre hardware, software, algoritmos, programas de ordenador, aplicaciones, procesos, productos. Todo está incluido ahí. Y como os decía antes, la superconectividad que existe hace que el número de empresas o de sistemas que se interconectan puedan ser prácticamente ilimitados. Claro, eso lleva a que los modelos de protección varían. Es decir, nosotros siempre decimos que la inteligencia artificial hay que protegerla básicamente a través de patentes, pero eso es porque las patentes, recordar, tiene un doble elemento. En primer lugar, es el resultado de un contrato social. Se está revelando el contenido, cosa que en las otras modalidades no se produce igual. El segundo elemento es que el mecanismo de los pools tecnológicos, el mecanismo de las licencias cruzadas, funcionan muy bien en el ámbito de patentes. Pero se puede proteger por cualquier modalidad existente o por el derecho sui generis, que es una de las soluciones que, por ejemplo, China en un momento planteó, hace ya como 7 u 8 años, planteó como una solución a todos los líos que nos estábamos enfrentando todos. La protección de la inteligencia artificial a través de patentes plantea muchas dificultades. Como decía antes, la primera es que estamos hablando de software, estamos hablando de super software, estamos hablando de algoritmos. La segunda es que una vez que se van desarrollando los programas, los inventores no son seres humanos. Claro, hacemos la ficción. La ficción es que ponemos el nombre de una empresa, ponemos el nombre de una persona física. Pero todos sabemos que esa empresa o esa persona física no ha dado ni tan siquiera las instrucciones a la inteligencia artificial. Para que figure como inventor. Ya no hablemos de la titularidad. Para ser titular de derechos, lo hablábamos el otro día, se tiene que tener personalidad. Claro, el Parlamento Europeo hablaba de la personalidad electrónica. Letonia sacó un proyecto de ley que concedía personalidad jurídica, creo que lo bloquearon al final, personalidad jurídica a la inteligencia artificial. Bien, si dejáramos al Parlamento Europeo legislar en ese momento, posiblemente en este momento teníamos esa personalidad jurídica. Pero lo cierto es que hasta ahora no tenemos una solución. El sistema español y el sistema europeo exige que para ser inventor sea una persona natural. Y lo dice expresamente. En Australia, el caso Davos, la oficina lo rechaza inicialmente. El tribunal lo concede, pero primero, concede solamente la condición de inventor porque no tienen el límite legal de la persona natural en su ley. Pero se lo conceden esa condición de inventor como co-inventor. Hay una persona física al lado. Y a la hora de otorgar la titularidad se la dan a la persona física y no al sistema porque se dan cuenta que se van demasiado lejos. Y de hecho la misma solicitud de patentes en Reino Unido y en Estados Unidos ha sido rechazada por falta de personalidad jurídica. Un problema
no menor, y sobre todo para nosotros que nos dedicamos a esto, es la claridad de la descripción. Los algoritmos, yo no soy un técnico, pero lo que me contaban era que se necesita una gran precisión a la hora de redactar las memorias y a la hora de redactar las reivindicaciones. Y si ya eso ya sucede cuando hablamos de un software, cuando hablamos de los algoritmos, era la mayor obsesión que tenía la oficina. De hecho, hoy en día, aproximadamente el 90% de las solicitudes que se presentan en la USPTO de inteligencia artificial se suspenden. Y se suspenden por falta de claridad en esa redacción. Les obliga a ser mucho más preciso porque hay que delimitar con precisión qué derechos se están concediendo y cuál es el alcance de esos derechos. Y claro, eso nos lleva a un lío, que es el lío de los plazos. Porque el derecho de patentes se concede por 20 años. Pero en materia de software y en materia de algoritmos, es que a los 2 años han quedado, como mucho, desfasados. Y ese es un tema que, al menos en la EPO, se lleva discutiendo hace bastante tiempo. Y un sector, sobre todo el sector técnico, era partidario de establecer distintas posibilidades de patentes más rápidas, patentes más lentas a la hora. El argumento era muy sencillo. ¿Qué pasa con las patentes farmacéuticas? Todos sabemos que muchos laboratorios nos chulean duramente y hacen lo imposible para que no concedamos nunca la patente o que la concedamos el último año. Lo cual, fijaros, daba lugar a que teníamos unos ingresos en la EPO extraordinarios, porque, sabéis, se les obliga a pagar anualmente un sobrecoste. Pero a ellos les era igual. Lo que no querían era confrontarse con la realidad de si el derecho de exclusiva era o no era, o cuál era el alcance real. Por lo tanto, el argumento era, si esto nos pasa en sectores concretos, y lo sabemos, pues hagamos lo contrario. Digamos a otros sectores, si ustedes nos presentan toda la documentación muy rápido desde el primer minuto, pues les vamos a conceder la patente muchísimo más rápido y ustedes podrán dejar de pagar sus anualidades cuando les dé la gana, de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años. Entonces es un problema que está ahí y que, sin lugar a dudas, va a afectar de una manera u otra al futuro del derecho de patentes. El tercer ejemplo es propiedad industrial y metaverso. No os voy a dar el coñazo con este tema porque Ángel habló ayer y además nos divertimos mucho con él y lo hizo muy bien. Pero sí quiero subrayar solamente un tema. ¿Qué es una marca? Fijaros lo que tenemos enfrente. La marca es un signo que se pone en relación con un producto, con un servicio, con productos y servicios, que tiene una duración determinada y que además genera efectos en un ámbito geográfico determinado. ¿Y qué nos pasa con...? Aquí juega principios fundamentales como el principio de territorialidad o como el principio de limitar el alcance de la protección a un determinado tipo específico de productos y servicios, cosa que no sucede, es cierto, en las marcas renombradas. Si ahora eso lo llevamos a lo que sucede con las marcas y metaverso, nos encontramos con que nada casa. Nada casa, porque es un signo, sí, es un signo puesto en relación con productos y servicios a los cuales se les aplica la regla de la especialidad. Pero es que eso no sucede en marcas y metaversos. Ayer lo veíamos muy claramente. Los productos o servicios que están protegiendo son softwares descargables. Por lo tanto, no hay identidad, posiblemente no haya similitud, y ya veremos lo que pasa en los casos de las marcas renombradas. Hermes, que se ha negado hasta ahora a proteger su marca en la clase 9, para protegerla
tener los productos digitales, Hermes no lo quiso hacer porque decía, yo soy una marca muy tradicional, con una clientela muy tradicional y no voy a operar nunca en el metaverso. A los 2 días tenía una copia brutal en el metaverso. Por lo tanto, primer problema que tenemos. Segundo problema que tenemos, se citó también por Ángel, no sabemos cuál es la identidad de ese titular o de ese infractor. Tercer problema que tenemos, no existe un registro en el metaverso. Yo cité, es la pena que yo os haya ido, el trabajo que estáis haciendo con la EUIPO de ver si algún día se abre o no se abre una oficina de la Unión Europea en el metaverso. No es broma, están trabajando. Porque claro, el problema es que tienen más de 1000 solicitudes. Y dice, 1000 solicitudes con 100.000 tal no son muchas, pero es que va creciendo. Y que además las empresas empiezan a preocuparse. Porque cuando una empresa hasta hace poco le ponían delante de ellos la iniciativa de sí o no a la doble protección, es decir, a la protección en el ámbito real y a la protección en el ámbito virtual, decía yo, en el ámbito virtual, ¿de qué rayos me habláis? Pero es que en el año 2020 solamente el sector de la moda movió 60.000 millones de euros en el metaverso. Y si leéis las noticias de las exposiciones en arte, Telefónica acaba de hacer una exposición de dibujos de Adrián, el cocinero, que es la leche. ¿Qué es la leche? 500 euros cada NHF. 500 euros. Y estamos comprando un software. Es cierto que, y esta es la gran diferencia con lo que pasaba hasta ahora, que el blockchain permite saber que eso no se va a alterar. Pero, vamos, te pueden vender 250.000. Es un tema que está ahí. Y seguimos. El siguiente tema es el tema de la territorialidad. Es decir, o nos vamos a la oficina española, o nos vamos a Alicante y a ver cómo los proteges. No hay otra manera de protección, por ahora. Y además, la protección se extiende al ámbito geográfico español o al ámbito geográfico de la Unión Europea. Claro, que ya empieza a haber estudios serios, de ahí viene el trabajo de la EUIPO, sobre el principio de universalidad. Es decir, sustituir el principio de territorialidad diciendo que ir más lejos que la recomendación de OMPI, que exige efecto económico, y decir, mire usted, protejo siempre y cuando haya acceso al metaverso desde esa área geográfica. Ese es en este momento el tema que está en estudio. Ya sabéis que la OMPI, en la recomendación, lo que decía, protejo la marca usada en Internet, sí produce efectos económicos en esa área geográfica. Pero ahí no se habla de efectos económicos, habla de accesibilidad a el metaverso desde un área geográfica determinada. Y ya lo de inflación ya no lo voy a ir. En principio ya lo cité. Y 2 palabras sobre otros efectos organizativos y efectos profesionales. Los organizativos, todos los conocemos. No era posible la creación de una oficina como la EUIPO si no empiezan las nuevas tecnologías a funcionar. Hoy en día existe esa oficina. No afecta a las oficinas nacionales, pero no afecta a las oficinas nacionales por varias razones. Una es porque las oficinas nacionales son absolutamente necesarias para estar en contacto, la inmediatez, con el usuario. Sin ello, las oficinas, digamos, supranacionales tendrían un serio problema. Y aparte, hay una clientela que necesita tener una oficina nacional seria, efectiva, bien organizada, user-friendly. Eso es básico. Pero ahí está.
Hoy decía yo un par de cosas, diciendo, si nos dejan las oficinas nacionales, y ya a mí se me ponían los pelos de punta, porque yo eso también era lo que decía cuando trabajaba allí. Si nos dejáis, ya veréis que bien nos portamos con vosotros. La puñeta, posteriormente ya veríamos que bien nos portamos. Por lo tanto, primer efecto, existen organizaciones que se superponen gracias, yo diría gracias, a las nuevas tecnologías. Pero es que además con Internet, además con la inteligencia artificial, además con la oficina en el metaverso, queridos, las cosas van a ir mucho más allá. Esto lo tenemos ahí enfrente. Hoy, cuando comíamos, alguien decía, si hace 5 años nos dicen cosas que estamos haciendo ahora ya, operativas, nos reiríamos, decíamos, eso es ciencia ficción. Pues eso es ciencia ficción, sí, ya no lo es. Posiblemente esto que estamos hablando no sea ciencia ficción en muy poco tiempo. Pero claro, eso afecta a la política de información. Recordad, los que sois tan jóvenes como yo, aquel dicho, información es poder. ¿Os acordáis? Pues no. Información accesible, tratada, seleccionada, bien estructurada, eso es poder. Porque lo demás produce muchos ruidos. Cuando uno trabaja con la información sin tratar la información, el ruido que se genera, el ruido jurídico, el ruido político, el ruido económico que genera, es enorme. Por eso la inteligencia artificial está trabajando, lo veíamos con la catedrática de la Politécnica cuando hablaba de todo el esfuerzo que están haciendo para tener una selección y conocer bien lo que contiene esa información y tratarla de manera que implique una inmediatez. Ojo, eso requiere 2 elementos que ya están casi solucionados. Primero, traducción automática. Hoy en día el sistema, por ejemplo, que tiene la EPO de Machine Translation, en determinados idiomas se llega al nivel 5, es decir, el nivel de traducción hecho por un ser humano, en determinadas combinaciones lingüísticas. Hace poco leía un artículo sobre la patente unitaria y decía que el tema lingüístico empezaba a desinflarse cuando Argentina, en algunos profesionales en Argentina, cobran $1 por página de traducción de las solicitudes de patentes. Es decir, clarísimamente una intervención humana, tienen que ser traducciones de... Lo cual nos lleva a un nivel de calidad de esa información que es el elemento fundamental. No entro en la calidad ni en la rapidez de las decisiones para acabar únicamente un tema que es el tema de cómo va a afectar en el futuro. Pues vamos a tener más trabajo, pero más complejo. Hay trabajos que eran básicos hace muy poco tiempo. Yo recuerdo cuando trabajaba con vosotros en la oficina y después cuando trabajaba en la EPO, que la clasificación de patentes los examinadores no la soltaban ni de coñas. Yo al llegar ahí propuse, teníamos un montón de se llama formality officers, los administrativos. La mayoría de ellos titulados superiores. 30% doctores, no habían ya aprobado los examinadores y trabajaban con formality officers. Tenía 800, eran de la DG2, y entre allí en la DG2, 800. Claro, aquello había que darles trabajo. Negociar, que les dejase participar en la clasificación hasta cierto nivel. Y a partir de ahí ya pasaba a manos de los examinadores para ver si estaba correcto y después intensificar el nivel de esa clasificación. Bueno, no quisiera. Sin embargo, a los 2 años teníamos un programa de inteligencia artificial que nos hacía ese trabajo sin necesidad de utilizar los formality office. Por lo tanto, esto que sucede en este sector, sucede en otros muchos sectores, en marcas, en patentes y en otros sectores. Lo que sucede es que lo que está pasando, y con ello termino, lleva a 2 elementos, creo yo, al menos desde mi perspectiva, fundamental. El primero es la superespecialización. Cada vez vamos a estar más especializados.
y vamos a dedicarnos a este sector concreto, que es el que se nos da muy bien y que tenemos además todas las herramientas técnicas, tecnológicas en nuestras manos, y a partir de ahí viene el valor añadido que podemos aportar nosotros como profesionales. Y el segundo es la interconexión, la relación global con los demás sectores de la oficina y los sectores clave de los usuarios. Porque no se puede hacer ya hoy en día un trabajo en patentes o en marcas sin tener en cuenta, por ejemplo, que en las empresas los presupuestos dedicados a propiedad industrial están tasados. No era como hace unos años. Están tasados, tienen un dinero, tienen unos tiempos, tienen un timing muy determinado. Y hay que respetarlo. Eso va a implicar que los usuarios van a estar en contacto con nosotros y nos lo van a decir. Y nos van a decir, necesitamos que se dé una solución. La solución tiene que ser coherente. No nos dicen, quiero esta solución A, B o C. Una solución coherente, que responda a lo que viene haciendo la organización, la Oficina Española de Patentes y Marcas, durante los últimos años. Consistencia y coherencia son las dos cosas que piden, además de la calidad. Y a partir de ahí, van a estar satisfechos. Si somos capaces de darles ese servicio consistente, coherente, con un nivel de calidad que es el elemento clave, recordarlo, calidad, 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 pues van a seguir actuando con nosotros. Si no, pues van a buscarse alternativas, las que sea, en el mercado. Y creo que ha acabado. Muchas gracias y espero que os haya interesado. Gracias, Alberto, por tu exposición tan amplia y con tantos ejemplos y tantos aspectos concretos para ilustrar la idea general, que al final siempre es lo que ayuda a quedarse con todo lo que teníamos que quedar. No sé si hay alguna pregunta que se pueda formular al ponente. A esta hora. Veo que hay alguna, aunque vamos a ser muy breves, voy a ser muy estricto, dado que hace un día estupendo y es jueves. Y se ve por la ventana, además. Pero sí, por ahí hay una pregunta. Sí, una pregunta para el doctor Casado sobre el empleo de herramientas de inteligencia artificial en la caracterización, en la calificación registral de los requisitos de patentabilidad. Nuestras legislaciones actualmente contemplan el secreto, la discreción. Conoces perfectamente la herramienta ANSERA. Conocemos también nosotros, y quiero también al resto del público, divulgar los peligros de una grandísima red neuronal bien entrenada que utiliza Google Patents. Google Patents, para que no haya vulgarización, tengo que decir marca registrada. Resulta ser que adviertamos o abrir un pequeñito advertencia, no ya debate, sobre la indiscreción. La pregunta, por favor, concreta, Manuel. La indiscreción en el empleo de redes neuronales en la búsqueda del estado de la técnica. O sea, ¿qué es eso de pegar una reivindicación que a saber dónde va a ir esa y vas a romper el secreto? Es una buena pregunta. Nosotros, cuando yo trabajaba en patentes, os cuento una anécdota, porque creo que lo mejor son los ejemplos. Os decía de esas reuniones periódicas que teníamos con grandes empresas. Una de las reuniones fue con Boeing. Vino el vicepresidente de Boeing, responsable de propiedad industrial, porque presentaban un paquete de 600 solicitudes de patentes para reformar para los nuevos sistemas de frenos de los aparatos Boeing. Ese problema nosotros no utilizábamos aún. Esto fue anterior, no utilizábamos aún los nuevos. Pero ese problema estaba ahí. ¿Cómo se resolvía? Pues se resolvía en que se designó un equipo concreto de examinadores con el responsable de ese equipo para trabajar, y trabajaban con herramientas cerradas. Porque, claro, el primer problema que nos plantea este buen señor es que no haya filtraciones, porque son los nuevos sistemas de frenada
del futuro de nuestra compañía. Entonces, equipos cerrados con personas determinadas, con responsables determinados que además respondían ante el director principal encargado del tema. Sí, ese es un problema, pero se puede resolver con sistemas cerrados, ¿no? Si no, abres y cualquiera te entra. ¿Alguna pregunta más? Los algoritmos pueden considerarse métodos matemáticos, pero también podrían protegerse como procedimientos. Etapa 1, etapa 2, y luego definir los parámetros. Y entonces a lo mejor se puede conseguir más eficiencia en un proceso o en otro. Y eso puede ser a lo mejor una buena idea para como un nuevo invento. Nosotros la solución que teníamos era una solución que se aplicaba y sigue aplicándose. Era muy pragmática. Es decir, lo que queríamos era que el algoritmo resolviese un problema técnico y nos dijese qué problema quería resolver y cómo lo resolvía. A partir de ahí nos era casi indistinto. Lo que sí, como decía antes, empezamos a darnos cuenta que teníamos que exigir un grado de precisión precisamente para que no entrase lo que pasó con el sistema norteamericano. Sabéis que el sistema norteamericano hace muy poco, el Tribunal Supremo norteamericano ha cuestionado la calidad del sistema de patentes norteamericano y pone como ejemplo el sistema europeo de patentes. ¿Por qué? Porque entraba cualquier cosa ya en el sistema de patentes. Repito, tenía que haber un problema técnico, identificar el problema técnico e identificar la solución que se daba a ese problema técnico. Lo demás, y muy buena descripción, porque los algoritmos no estábamos acostumbrados además a trabajar con ellos. Esa era la realidad. Pues muy bien, pues hemos llegado al final de esta jornada de hoy, así que gracias Alberto y gracias a las preguntas realizadas y nos vemos mañana a las 9:30. A las 9:30 para ya el último día del curso. Así que aprovechar la tarde y, si no me equivoco, y esto ya va off the record, ¿no? Nos vemos a las 9, a las 9 de la noche, hoy, ¿en dónde? En el Centro Botín. Café Botín, que es allí delante del muelle. Ok, pues allí nos vemos. Tened buena tarde, muchas gracias.